Muy buenos días, vaya el cordial saludo a todos los chicos del noveno grado. Aquí les saluda el profesor Roberto Vera, gustoso de poder continuar con ustedes a través de este medio para dar continuidad a nuestro estudio que tiene que ver con la materia de informática. Así es que espero que todos estén muy bien, espero que todos estén con salud y que también predispuestos, ¿no es cierto?, a continuar con lo que tiene que ver con nuestra materia de informática, ¿ok? Queremos retomar de vuelta nuestra última clase. Estamos haciendo un simulacro dentro de un procesador de texto en la cual le estamos agregando ciertos objetos en 3D, por cierto, que se pueden modificar, que se puede darle un formato personalizado, que se puede realizar una manipulación de tal forma que quede más personalizada el trabajo que estamos llevando adelante, ¿ok? Así es que les voy a pedir por favor que puedan abrir su último trabajo, la última tarea que estuvimos realizando. Aquí yo ya lo estoy mostrando en pantalla, aquí ustedes lo tienen en pantalla. En nuestra última clase habíamos visto cómo insertamos una tabla que después vamos a llenar de acuerdo a la necesidad que tengamos. Le vamos a agregar texto, agregar datos, agregar números, todo lo que tenga que ver un poco con lo que es necesario para completar una tarea, un trabajo práctico que tiene que ver con un procesador de texto, ¿ok? Bien, hoy lo que queremos hacer es, perdón, como les decía, dando continuidad a otro ejemplo, otros objetos que podemos insertar dentro de un trabajo de texto, suponiendo que aquí queremos escribir algo y queremos que sea de manera personalizada, queremos que tenga un toque especial, queremos que tenga una personalización diferente. Entonces, para que no sea muy común, vamos a ir al apartado de insertar y vamos a elegir esta opción que tenemos aquí, cuadro de texto, ¿ok? Al darle clic sobre este icono que ustedes ven en pantalla, como verán ustedes, se va a desplegar las diferentes opciones que tenemos para elegir los distintos tipos de cuadro de texto que querramos incrustar dentro de nuestro trabajo práctico, ¿ok? Y para que simplemente tengan ustedes un ejemplo de todo lo que podemos realizar con la personalización de un objeto que incrustamos dentro de un procesador de texto, vamos a elegir uno de estos cuadros de texto. Por ejemplo, vamos a elegir, en este caso podemos elegir esta que tenemos aquí, y al darle clic, como ustedes verán, el objeto se va a incrustar dentro del procesador de texto, ¿ok? Cuando es muy grande el objeto, lo que yo puedo hacer es, como estoy mostrando aquí en pantalla, ir subiendo un poco el contenido de mi trabajo práctico que estoy realizando. Y esto lo podemos bajar, inclusive que vaya directamente hacia la segunda página. Y aquí, dando clic sobre el objeto, podemos nosotros moverlo para que podamos llevarlo debajo del título que estoy yo mostrando aquí en pantalla. Así, con el mouse, con el clic izquierdo, lo vamos moviendo de tal manera que el cuadro de texto pueda quedar aquí en este apartado, ¿ok? Vamos a achicar un poquito el cuadro de texto. Si se fijan ustedes, cualquier cuadro de texto que vamos a incrustar dentro de un procesador de texto ya viene por defecto movible, ya no hace falta manipularlo como para poder moverlo. Y aquí en este caso este modelo de cuadro de texto tiene una sombra, ¿no es cierto? Y aquí viene lo importante que quiero que me presten atención. En ocasiones nosotros queremos incrustar un cuadro de texto y queremos aquí escribir texto al costado del cuadro de texto. Esto es un repaso del octavo grado, pero de repente hay mucha gente que no estuvo con nosotros el año pasado, o que bien
lo hayamos perdido de vista, lo hayamos olvidado. Entonces es importante volver a repasar un poco cómo lo hacemos. Como sabemos, cualquier objeto que insertamos en un procesador de texto, ya sea imagen, cuadro de texto, en este caso un objeto en WordArt, un objeto de SmartArt o cualquier otro objeto que es editable para volverlo en 3D, tiene un menú aparte, un menú específico que se habilita al darle doble clic sobre el objeto insertado. Aquí yo voy a poner el mouse, le voy a dar doble clic y verán ustedes que aquí en pantalla se habilita el menú de diseño para objetos que se insertan como este, ¿ok? ¿Para qué me sirve este menú que tengo aquí arriba? Me sirve, por ejemplo, para cambiar el color. Se dan cuenta que a medida que yo voy moviendo el mouse, puedo elegir un color que a mí me guste, me quede bien, y directamente ya es modificado el contorno de mi cuadro de texto. Le voy a volver a dar doble clic y de vuelta voy a tener de vuelta el menú de diseño para un objeto insertado en el programa Word. Para que yo pueda escribir a los costados un texto cualquiera, voy a volver a darle doble clic. Aquí debo entrar en ajuste de texto y elegir la función cuadrado. Hemos visto que aquí por defecto la computadora ya me ha insertado el cuadro de texto en la función cuadrado. La función cuadrado, como recordarán ustedes, es la función que me permite escribir un texto a los costados, ya sea a la izquierda, a la derecha del objeto que he insertado, y me permite entonces, por ejemplo, que mi trabajo tenga aquí un texto y aquí un cuadro de texto, de manera que, como les decía, mi tarea tenga una apariencia mucho más personalizada, mucho más trabajada, y se note que le he puesto un toque personal, un diseño personal a través de los formatos, las ediciones de objetos 3D que podemos insertar dentro de un procesador de textos. ¿Ok? Bien, de vuelta le vamos a dar doble clic aquí. Aquí, por ejemplo, podemos modificar el grosor del contorno del cuadro de texto. También podemos ponerle otro color al contorno, a la línea de contorno. Como verán ustedes, yo aquí voy a modificar ese color y de a poco va tomando una apariencia más personalizada. Este es el apartado para ponerle sombra. Voy a mover el cuadro de texto de este lado para que podamos ver un poco cómo va a ir modificándose a medida que yo voy eligiendo las opciones. Cuando quede en la forma que a mí me gustaría que quede, por ejemplo esta, entonces yo puedo también después, cuando entre aquí en efectos 3D, que de hecho lo vamos a hacer, también puedo ponerlo de esta manera que queda en una forma bastante elegante, como ustedes acaban de ver. Aquí en la parte de color de 3D puedo cambiar el color de lo que tiene que ver con el contorno de mi 3D. Puedo poner también la profundidad, puedo elegir que sea un poco más profundo, como acabo de colocarlo aquí en la sección de profundidad. Y aquí en la función de luminosidad puedo cambiar el efecto de sombra que posee mi 3D. Por ejemplo, puedo dejarlo ahí para que parezca como si fuese que es más transparente, y mi cuadro de texto puede quedar en una forma bastante personalizada. ¿Ok? Una vez que lo he personalizado, yo obviamente puedo escribir aquí dentro del cuadro de texto, porque esa justamente es la función de un cuadro de texto, que se pueda crear texto, editar texto, copiar un texto dentro de este cuadro, porque lo que hace el cuadro de texto, repito de vuelta, es darle una apariencia más personalizada al trabajo que estamos realizando. ¿Ok? Esto simplemente es una sombra. Yo aquí puedo escribir y aquí al costado también puedo escribir. Vamos a suponer que yo quiero insertar otro cuadro de texto al lado. Quiero poner dos textos para que sea más
más vistoso, para que tenga una apariencia más trabajada. Entonces vuelvo a ir a insertar, vuelvo a entrar en la sección de cuadro de texto y quiero insertar ahora este tipo de cuadro de texto. Me lo va a llevar allí arriba. Yo puedo ir bajándolo con el clic izquierdo presionado del mouse. Lo voy bajando para que pueda quedar entonces al lado de mi cuadro de texto anterior que ya he incrustado. Como este está en función cuadrado, permite que el otro cuadro de texto quede a los costados. Recuerden que la función de cuadrado nos permite colocar no solo un texto, sino también cualquier imagen, cualquier otro gráfico que yo quiera insertar, lo puedo poner al costado de mi trabajo, ¿ok? Aquí ya directamente me llevó en la sección de diseño, entonces voy a cerciorarme. Obviamente está en función cuadrado, si no iba a ir arriba o abajo, no íbamos a poder dejarlo a los costados. Le voy a cambiar el color. Para ponerle un color voy a aquí de vuelta cambiar el color del contorno, por ejemplo. Le voy a volver a poner un color verde y aquí puedo cambiar el grosor del contorno. Se dan cuenta, puedo ir modificando de tal manera que va quedando de una manera más personalizada. Aquí en las opciones de 3D también lo puedo hacer girar a 3D. Tiene que quedar marcado esto. No me permite hacerlo porque existen algunas formas, algunos gráficos que no permiten ciertas opciones. Entonces aquí solamente me permite ponerle un efecto de sombra. Voy a volver a ingresar a efectos de sombra y voy a cambiar el color de la sombra, ok, para que tenga, si se dan cuenta, va modificándose a medida que yo voy moviendo el mouse, ok. Fíjense que yo puedo ir manipulando, o sea, dándole un formato distinto a cada cuadro de texto que voy insertando, de tal manera que le doy una apariencia bastante bien trabajada a mi trabajo, ok. Por ejemplo, en vez de citar entre puntos o viñetas, puedo incrustar en mi trabajo práctico simplemente dos cuadros de texto, una al lado de otra, en un formato bastante bien trabajado, personalizado, y allí escribiré dentro del cuadro de texto lo que necesite escribir como dato para que mi trabajo práctico, en el caso que esto sea un trabajo práctico, tenga, como vuelvo a repetir, una apariencia mucho más trabajada, mucho más personalizada. La idea con esto, chicos, es que aprendamos a no necesariamente escribir un texto así en seco, escribir un texto así sin mucho sin mucho matiz, sin mucho toque personal, que aprendamos a utilizar las pequeñas herramientas que tenemos aquí mismo en el procesador de texto, que no necesitamos ningún programa especial de diseño. Obviamente no digo que no lo usemos, pero que desde aquí podemos realizar muy buenos trabajos usando nuestra creatividad, utilizando nuestra capacidad para poder realizar algo bien hecho. Ese es el objetivo por el cual les estoy mostrando las diferentes funciones o las diferentes cosas que podemos hacer con un simple texto. Como ustedes verán en pantalla, ustedes le pueden poner el color que quieran. Ustedes lo que van a hacer es replicar esto mismo que yo hice aquí. Ya hicimos una tabla en la lección anterior y ahora le hemos insertado dos cuadros de texto al cual ustedes le van a cambiar, tal cual como yo hice, el color del contorno, el color del cuadro de texto mismo. No hace falta escribir nada adentro porque simplemente lo estamos utilizando como ejemplo. Le vamos a poner los efectos que nos permita. Recuerden que en este caso no me permitió ponerle los efectos 3D, pero al cuadro anterior sí me permitió ponerle todos los efectos. Me gustaría que ustedes repliquen este mismo trabajo, esta misma tarea. Entonces es replicar y agregarle simplemente a la tarea que estuvimos realizando en nuestra clase anterior, ok. Bien, ya entonces ustedes saben, si me estaban siguiendo durante la transmisión de este material, ya tienen hecho la tarea. Entonces simplemente lo graban y lo colocan en la plataforma en la sección de tareas. Entonces, como todos ustedes ya saben, cualquier pregunta, como siempre, estaré siempre atento. Para cualquier consulta, para cualquier
inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto estamos para evacuar todas las preguntas que ustedes tengan al respecto, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención, que todos sigan bien, que Dios los bendiga a todos y nos encontramos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias.